historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa tan querido y tan gustado, cosa que les agradezco. La historia no contada, ya son más de 200 suscriptores. Ahí vamos, pian pianito. Agradezco muchísimo realmente. Hay gente que me dice, oye, ¿cómo tan interesante si hasta ahorita me entero? Bueno, pues es que es difícil yo todo lo que les doy, es difícil que la gente se interese. Y cuando se interesa, bueno, lo que buscan son datos verídicos. Aquel que diga que tiene la verdad absoluta en su mano, hablando en la historia, es un mentiroso y está equivocado. Nada más es para llevar agua a su rebaño. Pero hay otros programas que han salido de historia, muy, qué bueno que haya además, pero me he encontrado con unos errores terribles que por la misma razón moral de decir no estés mintiendo ni estés repitiendo lo que se ha repetido que es mentira por tanto tiempo, pues sí a veces les dejo sus comentarios o dicen un dato por el otro o le cambian el nombre a los personajes y eso sobre todo pensando en las nuevas generaciones les causa confusión. De por sí no les interesa la historia. Y luego la historia mal contada, pues imagínense. Yo prefiero dar la historia no contada, pero con el sustento correspondiente. Las personas que me han dejado comentarios y me han hecho preguntas sobre ese comentario un poquito más personales, más sofisticadas en su pregunta, bueno, yo mismo, no hay nadie, ni tengo secretaria, yo mismo contesto precisamente los mensajes que me mandan, los correos que me mandan, algunas veces hasta podemos hablar por teléfono o por vía WhatsApp, ya cuando les paso mi privado, porque en ese caso pues es gente que le interesa y es gente que está ahí, está esperando. A veces me dicen, oiga maestro, ya tardó tanto tiempo en subir. Bueno, es que estoy investigando. Y a veces obviamente hay otras ocupaciones que no me permiten, como otras personas que nada más viven de esto y viven de esto porque quieren monetizar y quieren tener precisamente pues esa entradita que YouTube les da por tener tantos suscriptores y por eso avientan programa diario cada 3 días, pero sin bases ni fundamentos, es la misma gata nada más que revolcada. Aquí no. Bueno, agradeciendo todo esto, amigos, amigas, a partir de este programa comienza la 8ª temporada de la historia no contada. Y va a ser una serie de programas precisamente, los voy a referir en algo histórico que fue el Titanic, el RMS Titanic, que al final en un principio dicen que no fue el Titanic quien se hundió, que fue su hermano gemelo porque el Titanic había sido torpedeado, algo había pasado que le habían causado un daño que no estaba sujeta a su flotabilidad, se ponía en consideración de los ingenieros. Entonces, como ya tenían que botar ese gran barco y era el gran boom y se había inyectado miles de dólares y miles de dinero y de esfuerzo, de horas de trabajo, miles de trabajo hora hombre, bueno, no podían cancelarlo y decir, pues, ¿qué creen? Que entonces resulta ser que no se dice, es lo que vamos a investigar aquí, que no fue el Titanic el que zarpó y el que se hundió, sino fue su hermano gemelo, el Olympic. ¿Ah? Entonces ahí está. Entonces a partir de este programa inicio la 8ª temporada y precisamente varios programas sobre el Titanic, su historia, sus datos curiosos, pero sobre todo voy a enseñar documentos facsimilares del original. No me pregunten cómo, por qué los tengo, no. Pero los tengo. Es más, uno de ellos les voy a decir es
el último telegrama que envía el telegrafista a quien la señal telegráfica lograra captar el código Morse. Recuerden que el Titanic llevaba los adelantos más importantes y más avanzados en radiocomunicación, que eran los de Marconi. Y entonces ese telegrama se los voy a mostrar físicamente, como otra serie de 18 un poquito más de documentos que tengo en mi colección, porque a raíz de... A mí desde niño siempre me llamó la atención el Titanic, el Nautilus, el Poseidón, pero cuando ya tengo oportunidad de viajar y de encontrar documentales respecto al Titanic en diferentes idiomas, en castellano, en inglés, en francés, en alemán, me doy a la tarea de investigar y aquello de que hubo un mexicano, Manuel Uruchurtu, que venía en el viaje de regreso, venía a Nueva York, ya de Nueva York, México, que nunca llega, que por ahí una escritora le dice que sí existió, después dice que no existió porque no sabe ni lo que dice. Bueno, tenemos la referencia aquí en nuestro acervo histórico de la historia no contada de que Manuel Uruchurtu sí existió y murió porque le cedió su lugar a una mujer con su hijo y bueno, pues él muere tanto de hipotermia puede ser como ahogado. Bueno, entonces empezamos. El RMS Titanic fue en el momento de su construcción el mayor transatlántico del mundo y debido a muchos factores se convirtió en toda una leyenda. En julio de 1908 se firmó un contrato para la construcción en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. De los transatlánticos Titanic, Olympic y Gigantic, después con el nombre de Britannia o el Britannic, que formaban la clase Olympic, propiedad de la naviera White Star Line. Con estos enormes buques se deseaba hacer la competencia a los Lusitania y Mauritania de la empresa de rival de Conrad Line. Así es que fíjense, no nada más era el Olympic, después fue el Gigantic, que después se llamaría precisamente el Britannic. Bueno, vamos a los datos técnicos y curiosidades para tener esta antesala y después saber qué pasó. Datos técnicos. La construcción del RMS Titanic fue iniciada por el empresario estadounidense J.P. Morgan y su empresa internacional Mercantile Marine Company, con un costo total de 1.500.000 libras de la época. El buque tenía 333 camarotes de primera clase, 12 de los cuales eran suites, 207 cabinas de segunda clase y 222 cabinas de tercera clase. Los precios de primera clase oscilaban entre 60 y 260 libras, los de segunda entre 13 y 79 libras y los de tercera entre 3 y 8 libras. Era lo más barato, pero lo más feo, lo más hasta el fondo del barco, hasta abajo. Tenía 17 compartimentos de seguridad y estaba dotado de doble casco en su parte inferior, o sea, estaba reforzado. El Titanic fue el buque más lujoso, su arquitectura era la más avanzada y su decoración era sumamente cuidada y contaba con todo tipo de servicios: saunas, baños turcos, peluquerías, gimnasios, pista de squash, piscinas interiores, biblioteca, etcétera. Toda una leyenda. La eslora total era de 269 metros, su manga medía 28 metros y tenía unos 55 metros de altura. O sea, quiere decir que de proa a popa eran 269 metros, de babor a estribor 55 metros y precisamente, perdón, de popa a proa 269,
de estribor a babor 28 y 55 de altura. Su torre, su alcázar, donde está su puesto de mando, hasta arriba eran ya 55 metros. Tenía 4 toberas de salida, pero una era falsa, una no. Nada más por estética se la ponen, pero 3 de ellas eran las toberas de salida de sus 3 motores. Equipado con 2 máquinas alternativas de 4 cilindros, triple expansión y una turbina Parsons de baja presión que impulsaban 3 hélices de bronce. Tenía 29 calderas Hugh alimentadas por 159 hornos de carbón que suministraban energía a los motores y hacían posible una velocidad máxima de 22.5 nudos, lo equivalente poco más o menos a 42 kilómetros por hora. Solo 3 de sus 4 chimeneas con 18.9 metros de altura eran funcionales, mientras que la cuarta servía únicamente para ventilación y fue añadida al barco para darle una apariencia más importante, lo que les acabo de comentar. Transportaba 5.892 toneladas de carbón con una capacidad máxima de 6.611, de las cuales consumía 650 al día. 3 hélices fabricadas con una aleación de manganeso y bronce. Las 2 hélices laterales, con 3 palas cada una, tenían un diámetro de 7.1 metros y pesaban 38 toneladas. La hélice central, posiblemente también de 3 palas, medía 5.1 metro de diámetro y pesaba 22 toneladas. Las anclas de babor y estribor pesaban 8 toneladas cada una y la del centro 16 toneladas y media y 5 metros de largo. Los mástiles tenían una altura de 48 metros, el trinquete, el mayor, los laterales que van al mayor, y luego dice aquí de sus mástiles, y 47 metros el palo mayor. Recuerden que el Titanic tiene un mástil al frente y un mástil detrás, sin llegar a proa y sin llegar a popa, pero están en medio de, y después viene todo el conjunto de lo que sería el alcázar, lo que sería un castillo, lo que sería el puente, las 4 chimeneas y después vendría el otro mástil. El timón medía 24 metros de altura, 4.6 en su parte más ancha y pesaba 101 toneladas. Así que era un barco de verdad, lo que hemos visto es impresionante. Pero bueno, amigos, amigas, hasta aquí la primera parte de estas muchas que serán del RMS Titanic, que dedico a partir de esta 8ª temporada, y nuevamente no me cansaré de agradecer su apoyo, sus likes, sus manitas arriba, sus suscripciones. Renuévenlas porque luego YouTube las corta, y agradezco mucho siempre su interés, su apoyo, sus palabras de ánimo, las felicitaciones, pero creo que aquí el hecho es salir ganando todos. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Su amigo Ricardo Triana se despide. Nos vemos muy pronto con el segundo capítulo respecto al Titanic. Gracias, hasta pronto.